tocino. Bueno, la verdad es que recorrer una casa es como ver una película. Lo más importante de una película es el principio, porque las primeras escenas son las que determinan si vos vas a seguir viendo la película o la vas a dejar de ver. Si te atrapa, la seguís viendo. Si no te atrapa, mejor no seguir viéndola, ¿no? Lo mismo pasa cuando vas a recorrer una casa. El ingreso o el acceso a la casa es lo que te da la primera impresión. Porque ingresando a una casa ya te puedes imaginar un poco cómo es el resto de la casa, ¿no? Si es interesante, si te gusta o si no. Y si te gusta vas a querer quedarte más tiempo en esa casa que si no te gustara, ¿no? Por eso para este video elegimos a un solo arquitecto que a nuestro criterio y al de muchos es uno de los mejores arquitectos del mundo durante el siglo XX y el que mejor ingresa a las casas. Por eso vamos a ver 5 casas de él, cómo ingresa a las casas y vamos a compararla cada una de las casas con 5 películas. Frank Lloyd Wright fue uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Diseñó más de 1000 estructuras, de las cuales se completaron alrededor de 500. Y 8 de ellas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. Encaró cada proyecto como si fuera el primero y el único. Su obra trascendió más allá de lo que muchos creyeron y el tiempo le dio la razón. La primera obra de la que vamos a hablar es la Casa de la Cascada, la más famosa de él, ¿no? Sí, junto con el Guggenheim de Nueva York, es de las más conocidas. Esta casa es grande, extensa, inmensa, hasta parece infinita a veces. Por eso la comparamos con El Señor de los Anillos. Primero porque son contemporáneas, o sea, son más o menos de la misma época. La casa se construyó entre 1936 y 1939 y El Señor de los Anillos se empezó a escribir en el 37. Después fue publicado recién en 1954. Pero además de su inmensidad, ¿qué tienen en común la Casa de la Cascada y El Señor de los Anillos? Primero que nada, que ambas fueron pioneras. La Casa de la Cascada sentó las bases para un montón de diseños posteriores que aún seguimos utilizando. Y antes de la obra de Tolkien no se había visto nada parecido en la literatura. Sentó un precedente para todas las obras de fantasía que vinieron después. Esta es la planta de acceso de la casa. Ya a simple vista se puede ver que es compleja e inmensa, ¿no? Todavía le faltan 2 plantas más. A la casa ingresás por un puente cruzando el río, caminando por la parte más ciega de la casa. El pergolado te marca el acceso y la puerta de entrada está bajo el semicubierto. Una vez que entras a la casa te encontrás de frente al bosque y a la cascada, viendo las mejores vistas del paisaje. Te hace sentir como que sos parte del paisaje. Sí, además como que te deja en el medio de la casa, ¿no? En la entrada. Sí, en la parte más grande de la casa. Una vez entras, hay una escalera que conecta con todas las plantas, que está por detrás del acceso. Subís y arriba hay 3 habitaciones con 3 baños y 3 terrazas. O sea, cada habitación con su baño y su terraza. Y como si eso fuera poco, hay una tercer planta que uno cree que va a haber una terraza enorme o un lugar de esparcimiento, pero no, hay otra habitación con su terraza y su baño. O sea que parece infinita la casa. Esta casa es como El Señor de los Anillos, tiene ese aire de luz pero de oscuridad, de misterio pero de naturaleza, de viaje, de recorrido, de simple pero a la vez complejo. Te sentís acompañado pero a la vez muy solitario. El recorrido al ingreso de la casa es oscuro y hasta a veces un poco siniestro, ¿no? Los espacios se van haciendo cada vez más chicos hasta que realmente cruzás la puerta, entras a la casa y te muestra la real belleza de la casa. Este acceso genera intriga y misterio, igual que la primera escena de la tercera película del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. La escena tiene todo ese aire de bosque, de naturaleza, mezclado con ese misterio y te revela cómo el Gollum llega a poseer el anillo. Es mi cumpleaños y yo quiero. Sin esa escena no hubiese historia que contar. Preciosa. Esta escena es igual a lo que significa la Casa de la Cascada, porque para cuando se construyó, Wright ya tenía toda una trayectoria y ya era conocido como uno de los mejores arquitectos del mundo. Pero esta obra fue un ícono, marcó un precedente para todo lo que vino después. Sus grandes voladizos que implicaban un desafío para los ingenieros, mimetizar la casa con la naturaleza. Antes la casa iba por un lado y la naturaleza iba por el otro. Probablemente si no hubiese sido por esta casa no tendríamos casas de este estilo. Bueno, la segunda casa de la que vamos a hablar es la Rose Parsons, que tiene un final bastante trágico porque solamente duró 2 años porque se incendió.
pero igualmente imagínense que todavía sigue siendo una casa para estudiarla. Esta casa está en el desierto de Arizona, Estados Unidos. Se accede mediante unas escalinatas que van subiendo hasta el borde más alto de una ladera. Y mientras vas subiendo te va escondiendo con la casa, haciendo como de pantalla, te va escondiendo del paisaje, pero también te lo va remarcando con un hueco justo en la entrada. Claramente no podíamos dejar de relacionar esta casa con la primera escena del Rey León. Esa inmensidad tan característica en el paisaje del Rey León te hace acordar a lo que ves cuando estás ingresando a la casa. Y nunca nos vamos a olvidar de Rafiki levantando a Simba en la punta de la roca. Igual que la casa, en la parte más alta de la ladera. Hasta ahora vimos dos obras que son muy particulares, fuera de lo común, pero la tercera casa de la que vamos a hablar es todo lo contrario, es una casa urbana, pequeña, familiar, acogedora y muy simple. Las anteriores eran como obra de arte, esta casa en cambio te hace acordar a eso, a una casa donde vivimos la mayoría. Esta casa es tan simple que tiene una sola planta en forma de L. Se accede justo desde la esquina de la L, dividiendo la parte privada de la pública. La belleza de este acceso es que entras oculto por un semicubierto muy bajo que sirve también para dejar el auto. Al ingresar entras por detrás del único volumen sólido que es el baño y la cocina. Y una vez que entras ves el gran living con todo un ventanal de piso a techo que da al patio central, al igual que las piezas. Simple, bonito y funcional. Esto es igual que la clásica serie Friends. Una historia simple, familiar, amigos, vida cotidiana, pero es una serie que llegó a todo el mundo. Es que esta serie nos llega tanto porque nos recuerda un poco a nosotros mismos, a nuestra vida día a día, normal y con un poco más de humor, ¿no? I'll be fine, all right? Really, everyone. I hope she'll be very happy. No, you don't. No, I don't. To hell with her. She left me. Igual que esta casa, ¿no? Una vez que ves esta casa te recuerda a tu casa o a una casa cotidiana, igual que la serie, ¿no? Come on, you're single. Have some hormones. See, but I don't want to be single, okay? Todo lo contrario era la casa de la cascada, que no te recuerda a una casa, sino a una obra de arte, y el Señor de los Anillos, que tampoco te recuerda a tu vida cotidiana. Esta casa es tan simple pero está tan bien hecha que al día de hoy sigue influenciando al diseño de un montón de casas simples, bonitas y funcionales. Si es que en el primer año de la facultad te dan esta casa para estudiarla, justamente para aprender a diseñar, ¿no? Y Friends desde la primera escena te muestra la simpleza y la diversión de la vida cotidiana. I just want to be married again. And I just want $1 million. Nada que ver porque los personajes de la serie viven en departamentos, ¿no? Pero claramente una casa como la Jacobs 1 podría ser tranquilamente el departamento de Mónica. ¿Y por qué decimos Jacobs 1? Porque hay una Jacobs 2. Esta es la cuarta casa de la que vamos a hablar. Esta casa tiene una forma muy característica. Es un medio círculo y el patio completa el círculo entero. Esta casa sin dudarlo la relacionamos con la película El efecto mariposa, porque te muestra que la vida es un círculo sin fin en donde vos siempre podés volver a donde comenzaste. Se ingresa a la casa por un túnel oscuro. Esto genera intriga porque no sabes a dónde vas, al igual que las primeras escenas de la película. Las acciones de Evan te generan intriga porque ni siquiera él sabe qué está haciendo. Y vos como espectador de la película querés saber qué pasó y qué va a pasar. ¿Qué haces con el cuchillo, Evan? ¿Qué pasó? En la casa pasás el túnel oscuro y te encontrás casi en el medio del patio principal, en el medio del círculo, donde vos podés elegir por cuál de todas las puertas vidriadas entrar. O sea, igual que la película, que Evan está todo el tiempo decidiendo qué es lo que va a pasar después. Si puedo retroceder al principio de todo esto, quizá pueda salvarla. Ah, bueno, y por cierto, le recomendamos esa película. La quinta y última casa de la que vamos a hablar está en el medio del desierto de Arizona, como la segunda casa que vimos. Esta fue la última casa diseñada por Wright antes de su muerte. Esta casa es 1959, para esa época también era toda una novedad. Como todas las demás. Es una casa compleja, pero a la vez simple y divertida. El acceso se da por un semicubierto que rodea el círculo más grande que es el patio. Y una vez que entras te encontrás en el medio de la casa en una superposición de círculos y semicírculos en donde vos decidís si ir a lo público o a lo privado. Estas formas hacen que la casa sea juguetona, que recorrerla sea una aventura. Y hablando de juegos, esto nos hace acordar a la primera escena de Toy Story 3. Las manos en alto. Toda esta escena es en un desierto. La casa también.
es toda una aventura imaginada por Andy. ¡Vos, dispara tu láser a mi insignia! Igual que la casa, parece una aventura, pero termina siendo una casa, como la aventura en el desierto. Es solo un juego de Andy. Bueno, hasta acá el homenaje a estas películas y a Wright, uno de nuestros arquitectos favoritos. Dale un like si te gustó, compartilo. Déjanos en comentarios si se te ocurrió alguna otra película mientras veías estas casas, o qué relación entre casa y película te gustó más. Yo soy Nico Yo soy Ro. y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Stand back, everyone.